Bienvenida y bienvenido a Wellness Talks. Conversaciones entre personas que saben que el bienestar Ese que todos anhelamos co-crear. depende de hacer negocios honestos y congruentes que integren todas las esferas del bienestar dentro del modelo de negocio mismo, Acompáñame en esta danza valiente. para seguir diseñando el entorno empresarial que determinará el futuro del bienestar. No fue sino hasta que hicimos la meditación de león que vi que él realmente tiene cara de león. Nos paramos frente a frente, con los pies bien plantados en el suelo, medio metro de distancia, mirada fija, manos a los lados mostrando las garras y la boca bien abierta para rugir con toda la fuerza. Ay, güey, este güey sí es un león y me da fuerza para yo ser más león también. Pablo Limón es un exitoso financiero que tuvo un despertar. Más bien estuvo a punto de pelarse por el estrés, la presión y una vida sin propósito, que lo llevaron a hospitalizarse y a pasar semanas en rehabilitación, donde literalmente tuvo que volver a aprender a caminar y a agarrar piecitas de colores con una pinza. Licenciado por el ITAM con estudios de Behavioral Finance en Harvard y en Value Investing por Columbia, se fue directo al piso 50 de un rascacielos como director de banca de inversión en Grupo Bursátil Mexicano. Durante más de 15 años asesoró a family offices, fondos soberanos e instituciones globales, liderando transacciones de capital y deuda por más de 15 billones de dólares. Luego vino el colapso, luego el renacimiento. Pablo es, sin exagerar, la persona que conozco que ha ido a más retiros y cursos de sanación. Se abre un retiro en Costa Rica, él va. En Ojai, California, con Byron Katie, va. Centro de Osho en una isla remota en Grecia, ahí está. Se fue a Sacred Sons en Estados Unidos y ahora se está certificando en terapia somática. La próxima vez que le escriba seguro estará con los huicholes o en el Global Wellness Summit. Lo mejor es que Pablo, en su renacimiento como persona y empresario, no dejó los números. Sigue asesorando a empresarios y tomando decisiones de inversión, pero con una visión completamente nueva. Transformar a la empresaria y el empresario para que su proyecto también sea transformador. No desde una montaña en los Himalayas, sino desde su oficina en las lomas, donde pasan más tiempo viendo Excels y tasas de interés que haciendo reels en Instagram para venderte programas de éxito en 5 pasos. Los números no están peleados con el bienestar, al contrario. Pablo es de esas personas que está resignificando lo que significa capital para reinventar las empresas, buscando impacto social y ambiental mientras crecen, escalan, se venden o adquieren a otras empresas. Por eso lo invité como profesor en The Wellness Business Lab, porque decenas de personas que han tomado mis cursos se atornan en las finanzas, en cómo buscar capital, en hacer planes escalables y estructuras sólidas que les permitan sostener sus negocios. Pero no quería cualquier financiero. Quería uno que entendiera los riesgos y los cambios de identidad que viven las y los emprendedores en bienestar. Alguien que sin bullshit, pero con mucha contención, te acompañe a ver los números, entenderlos y proyectarlos hacia el futuro. Un profesor que te coachee para hacer un business plan que algún día puedes mostrar a inversionistas y que te haga sentir segura en tu propia piel, que los números no son tan tenebrosos ni tan complicados como el sistema capitalista nos ha hecho creer. En el Wellness Talks de hoy tocaremos algunos de estos temas. ¿Qué es un plan financiero con propósito? ¿Qué significa levantar capital cuando el capital también eres tú? Los miedos más comunes al escalar un proyecto y cómo atravesarlos con estructura. Modelos de negocio regenerativos. Y por qué un business plan también es una práctica espiritual. Estoy muy emocionado de tener aquí a Pablo Limón. Hermano, gracias aquí por estar con nosotros. Y pues estamos listos para empezar esta conversación contigo. Me gustaría empezar preguntándote sobre el león en particular. Es un animal, un ente que tiene mucho significado y quisiera preguntarte qué es lo que significa para ti. Mm, Gracias, hermano. Primero, gracias por la invitación hoy. Gracias por abrir estos espacios tan necesarios. Y, y gracias por eso que escribiste. Admiro la capacidad que tienes para plasmar en una hoja de papel lo que toca tu corazón, como algún día me lo dijiste. Y bueno, nada más reconocer eso. El león es un animal importante para mí y qué bueno que lo traes. Eh, Cuando nos conocimos, Vicky y yo, bueno, esta anécdota del león viene de un retiro de hombres, de hermandad que Vicky organizó. Y estaba pasando por un momento de mi vida donde estaba aprendiendo a poner límites en ciertas áreas, en ciertos contextos.
Y el león fue una inspiración de cómo poder poner un límite de una forma firme pero amorosa, ¿no? Y el león tiene esta capacidad, esta nobleza de tocar con el corazón, pero si tú te acercas a la cueva del león, ay de ti cómo te va, ¿no? Entonces, para mí fue muy inspirador, ¿no? De hecho, tengo aquí al lado de mí una foto de un león así, que me ayudó a recordar, ¿no? A recordar cómo cuidarme, que me ayudó a poner esos límites, pero desde estos lugares firmes y amorosos, ¿no? Y justo en ese trabajo, en esa transformación, nos encontramos en este retiro y teníamos que, digo, para los que no saben la historia, tomar un nombre, ¿no? Donde yo no me iba a llamar Pablo y Vic no se iba a llamar Vic durante los siguientes 5 días. Y fue instantáneo, ¿no? Cómo bajó el león y soy un león. Y bueno, pues ya después de ahí jugamos mucho y, y me encantó, sí, poder realmente encuerparlo, ¿sabes? Durante ese retiro. Mm, me encanta, hermano. Y sí siento que, digo, ya ese es otro tema, ¿no? Pero sí siento que cuando uno quiere emular algún animal, algún espíritu, eh, algún ente, tenemos esa memoria, tenemos esa genética, tenemos esa fisiología inclusive para poderlo hacer. Y creo que ganaríamos mucho de atrevernos a hacerlo más. Lo que nos ocupa el día de hoy, hermano, es empezar a desmitificar un poquito el tema de los números. Para mí la pregunta importante inicial es, mucha gente tenemos miedo de decir, es que quiero abrir un proyecto de una tienda, quiero hacer un producto, quiero hacer... Y a la hora de pensar en números, a muchos de nosotros no es la manera obvia para entrar a las cosas, ¿no? Para los numéricos es muy obvio, para los no numéricos no es tan obvio. Y yo siento que ahí es donde se pierden también muchas oportunidades de crecimiento en los proyectos o en las empresas que tienen mucho potencial, pero al no tener eso muy sólido o al menos confianza sobre eso, eh, se pierde o no escala como podría serlo. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que percibes tú en la gente, en tus clientes? ¿De dónde vienen esos miedos de los números y cómo tú empiezas a trabajar con ellos respecto de esos temas? Mm, sí. Bueno, antes de responderte, sería increíble los que puedan prender su cámara. A mí me encanta poder ver caras y conectar y sentir que estamos más allá de un Zoom. Me encanta ver ahí a Marcelo desde Argentina y bueno, varias caras conocidas. Eh, los miedos y las finanzas, ¿no? La buena noticia es que son los mismos miedos, ¿no? Son estos miedos universales. Como dicen los yogis, quizá hay dos miedos maestros, ¿no? El miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser amado. Morty Lefko lo llama desde esta perspectiva de creencias madres. Igual toca el miedo a no ser suficiente, el miedo a equivocarse, ¿no? Esta parte de que equivocarse es malo, o el miedo a no merecerme algo, ¿no? Y probablemente son estos miedos que se formaron en todos nosotros entre los 0 y los 10 años, ¿no? Dicen en varias corrientes, y que de manera inconsciente van determinando cómo nos movemos en el mundo, ¿no? Nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestros patrones de vida. Y claro, pues el negocio y los números no es la excepción. Entonces, cuando yo llego a mi negocio, está el miedo a cuánto voy a facturar, ¿no? Está el miedo para los emprendedores que ya están en el rat race de levantar capital y demás, el miedo a la evaluación de mi empresa, cuánto vale, ¿no? Y muchas veces hay una identificación de la persona, del ser humano, al desempeño de la empresa. Y es ahí donde trabajamos, ¿no? Muy a profundidad. Está también el miedo a enfocarme en las variables equivocadas, porque es más fácil hablar de cuánto crezco, que realmente cómo está el sistema nervioso de mi empresa, ¿sabes? Hay un miedo muy profundo, que es el miedo a bajar la velocidad, Vic. Eh, ¿Quién soy yo si voy más lento?
porque cuando voy a 200 kilómetros por hora, hay muchas cosas que no puedo ver, hay muchas cosas que pasan de mi percepción. La probabilidad de que me estrelle es más alta, pero eso requiere bajarme de esa ola, bajarme de ese tren requiere una intención, requiere un acto voluntario, ¿no? Ir a 200 kilómetros por hora es instintivo, probablemente es un mecanismo de supervivencia. Bajar la velocidad requiere de un acto intencional. Entonces es increíble ver cómo la naturaleza del ser humano, ¿no? se mezcla con la naturaleza del negocio. Y para mí, el cómo atravesamos esta ola, ¿no? Cómo resolvemos, no es muy diferente de cómo lo hacemos en otras áreas de nuestra vida. Probablemente es ir a visitar a ese niño de 5 años que tiene mucho miedo, ¿no? A no ser amado por papá, por mamá, a no haber sido visto. Entonces, la buena noticia es que la solución es la misma, ¿no? Ujú, La mala es que requiere intención, requiere voluntad, requiere tomar responsabilidad. Eh, y bueno, aquí es donde entramos lo importante que es para un emprendedor tener redes de soporte, ¿no? Vas a tener enfrente hechos fuertes, difíciles, inesperados, cosas que están fuera de tu ámbito, pero cómo los atravieso, ahí es donde yo puedo elegir. Ahí ujú. es donde entra mi ámbito. Y, y es muy interesante cuando vemos estadísticas de founders en Estados Unidos, la mitad, más o menos, en algunos estudios, ha salido que la mitad han sido diagnosticados con problemas de salud mental, ¿no? Que son 2 veces más propensos a sufrir depresión, 3 veces más propensos a consumir, a caer en adicciones. Entonces, realmente requiere una mirada muy compasiva poder tocar estos miedos para transitar el crecimiento de una empresa desde otro lugar. Mm. Es muy curioso cómo todos, no sé, tenemos nuestras ideas de crear negocios, crear proyectos o de crecer los que ya tenemos. Y hay como siempre una parte, bueno, al menos hablo de mí, hay una parte en mí de que siempre digo, me voy a conseguir a alguien que me lo resuelva, ¿no? Me voy a tomar un cursito de esto y me va a decir exactamente qué tengo que hacer, casi como que evitando que yo también tengo que entrar al tema, yo tengo que aprender, yo tengo que ser eso, ¿no? Y creo que las finanzas es algo muy particular como bien dices, es el sistema nervioso a veces de la empresa. Y al mismo tiempo, eh, pues sí es algo que cualquier emprendedor, cualquier líder de proyecto, pues tiene que saber. No es como si, híjole, un software o una app te lo va a resolver, ¿no? ¿Cómo tú vas viendo que cuando uno va a esos miedos, a ese niño de 5 años, dice, órale, le voy a entrar? ¿Qué tan fácil es aprender? Ya cuando estás trabajando al mismo tiempo esos obstáculos existenciales o emocionales que tienes cargando, entrarle al tema numérico. Ya, para ver si entendí bien la pregunta, es una vez que hice el trabajo, de ahí, ¿cómo pego el brinco a la parte numérica? Exacto, o sea, como a final de cuentas, haces el trabajo y también tienes que confrontarte con el tema de que tú tienes que aprender de números y que sí Mm, se puede. ujú, ujú. Bien, la parte de tomar responsabilidad, yo te diría que la mayoría de la gente que yo veo que ya está en este camino de ver la empresa con una visión integral, es porque ya estrelló el camión, ¿no? O sea, yo te diría que es mucho más común llegar, aceptar, rendirme, porque el sistema es brutalmente fuerte, ¿no? Entonces, verlo desde esta perspectiva implica redefinir, trabajar en mi sistema de creencias, implica hacer las cosas de una manera distinta de como me fue enseñado probablemente en casa, en la escuela. Implica redefinir mi visión de éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué era el éxito en mi casa? Después, con qué definición de éxito yo crecí?
Y si yo quiero ir hacia adelante haciendo las cosas de manera diferente a como me fue enseñado, implica un cambio grande, porque mi sistema nervioso no está hecho para evolucionar, está hecho para sentirme seguro. Entonces está constantemente detectando si estoy seguro o no estoy seguro. Entonces tomar una decisión en un camino diferente muchas veces requiere haberme topado con pared en el sistema convencional. Y bueno, pues quién mejor que tú que está encabezando un movimiento en el sector de bienestar y de salud para hablar de eso. Pero entonces, muchas veces viene desde ese espacio, Vic. Ahora, una vez que tomo conciencia y tomo responsabilidad, entonces ahí es donde sí, y la verdad a mí me genera mucha esperanza que cada vez veo más emprendedores dispuestos a tomar un camino distinto, donde en este camino, sí, hay que bajar la velocidad, pero hay que elegir qué variable quiero priorizar en mi vida. No puedo maximizar todas las variables, ¿no? Un poco en los sistemas, en los paradigmas convencionales es ve por todas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te dijeron ve por todas, gánate todas? Y no, tengo que priorizar qué quiero honrar, qué valores quiero honrar. Y desde ese espacio entonces, si mi paz mental, si mi bienestar personal es relevante y es una de las variables hasta arriba, entonces desde ahí construimos. Ujú. Y tomar decisiones se vuelve mucho más sencillo cuando tenemos claridad de las variables que queremos optimizar. Sí, me encanta. Ahora que estamos empezando con The Wellness Business Lab, está diseñado para tener que dedicarle mucho tiempo, ¿sabes? Y justo cuando el compromiso no nada más es a dedicarle tiempo, no nada más es invertir dinero, es también a abrir la caja de Pandora, ¿no? A exponernos a cosas que tendremos que confrontar de nosotros mismos y mismas para poder dar esos pasos que queremos dar. Por eso a mí se me hace muy increíble que normalmente, eh, bueno, no sé, esto es una versión mía, ¿no? Pero casi, casi como que hemos diseñado como el mundo de los negocios por acá y el mundo espiritual por acá, ¿sabes? Como que, pues primero, o sea, esto es lo que te da de comer y luego vas y pues con eso compras tus retiros y te vas a meditar. Y mientras más yo veo que esto es lo mismo, o sea, que mi desarrollo empresarial es igual a mi desarrollo emocional, espiritual y viceversa, me empieza a gustar más, pero también necesariamente se me suman más obstáculos, porque ahora ya son obstáculos muy existenciales, además de los obstáculos del negocio en sí. Entonces, yo por eso te quería invitar a ti, porque creo que tú eres de esas personas que no le tienen miedo a los números, vive a través de los números para poder tomar buenas decisiones de negocios y al mismo tiempo alinea dentro de ese Excel, pues todas estas cosas que estás revisando de quién quieres ser tú y cuál es tu definición de éxito y por qué quieres todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a estas personas que nos están escuchando que se identifican con esta lectura de cómo tratar de nombrar los obstáculos que tienen que ver con números y cómo esos obstáculos que tienen que ver con números realmente están también tocando esas otras heridas o cosas de la vida que tienen, ¿no? O sea, ¿cómo lo has hecho tú? Porque sé que también tienes proyectos que pues no se han dado por varias razones y que pues me imagino ahí Pablo tiene que resignificar su identidad cada vez que ese número no da, porque tiene que tomar la decisión de pues no avanzar con el proyecto, ¿no? Ujú, ujú. Sí, es muy buena pregunta. Yo empezaría respondiéndote que requiere mucha honestidad cuando emprendo. Y honestidad desde una perspectiva de estar dispuesto a entrarle a los números. Pero para entrarle a los números, lo primero que necesito, antes que otra cosa, es un sistema nervioso regulado. Es muy común hacer los planes financieros desde la urgencia, desde la necesidad, desde un estado de supervivencia, desde el me urge levantar capital, me urge que me renueven el crédito, me urge un socio, me urgen clientes,
me urge tener mayor control de mis gastos, me urge tener visibilidad de mi flujo libre, o me urge un plan financiero, ¿no? Muchas veces me urge el Excel. Cuando estamos en estado de supervivencia, mi sistema percibe que no hay suficientes recursos para enfrentar el momento presente. Entonces, el no tener dinero o no tener la energía para completar un proyecto es algo completamente inconsciente que me está moviendo. Y hoy en día, la mayoría de la población vive en un estado de supervivencia, independientemente de la cantidad de recursos materiales que tenga. Entonces, cuando yo estoy en ese estado, mi sistema se va a enfocar en resolver lo más rápido y lo más urgente. Y eso seguido no es la manera más inteligente de resolver la situación. Entonces, esta visión de túnel, este zoom donde no tengo capacidad de ampliar visión. Y, y sí, este estado de supervivencia se vuelve más un estado de percepción que un estado de realidad en la mayoría de las ocasiones. Ahora, cuando comenzamos a mirar la asociación del dinero con nuestro estado de supervivencia, tenemos que salirnos de un enfoque racional, porque estado de supervivencia no es un estado de mente racional. O sea, por más que nos digan, ponte a meditar y no, o sea, es un estado irracional. La supervivencia es irracional porque cuando estamos amenazados, tenemos que tomar decisiones irracionales. ¿Cuántas veces has visto tenía el coche encima y se pudo salir de ahí? Claro, ¿no? Es un poco la capacidad que tiene nuestro cuerpo y nuestro sistema para sobrevivir. Cuando no hay tiempo, nuestra especie no hubiera sobrevivido de otra forma, ¿no? Entonces, por lo tanto, la mayoría de mis decisiones alrededor del dinero no son racionales. Así que no es buena idea hacer tu plan financiero desde un espacio donde no hay una regulación adecuada, donde no me siento seguro. Entonces, ahí el primer paso para entrarle a los números es reconocer si estoy en un estado de estrés y de supervivencia crónico o si ya salí de ahí, si estoy en mi ventral vagal, ¿no? Si estoy conectado, relajado en mi ser, para poder desde ahí tomar e implementar acción, ¿no? Y ya que estoy en ese estado de conexión, entonces ahí comienza, antes que los números, hermano, empieza este proceso de introspección para realmente tener claridad de cuáles son las variables que quiero priorizar, ¿no? Lo que platicábamos antes. ¿Cuál es mi propósito en la empresa? Entonces, de cómo esto está alineado con mi propósito personal. No soy un ente en el plano profesional y otro en el personal, pero eso requiere conocerme, requiere definirme. Definirme es lo opuesto de un estado de supervivencia. Y ya que tengo claridad, ya que tengo claras las variables de qué es lo que quiero construir, no lo que necesito, ¿no? Porque cuando necesito estoy en supervivencia. ¿Qué es lo que quiero? Cuando hice esa introspección profunda, que para mí, pues pienso que muchos de los que están aquí hoy, eh, hay algo más que te llama a venir a un curso de esta naturaleza. Cuando pasamos por estos procesos, por estos cursos, ¿no? Por estas formaciones, y nos da la oportunidad de irnos conociendo, de adentrarme un poco más, de tocar esas segundas, terceras, cuartas capas, ahí es donde llegan las respuestas. Y una vez que tengo claro qué es lo que quiero, entonces el número fluye, ¿no? El Excel es garbage in, garbage out. O sea, el input que tú metes va a determinar el output. Entonces, ¿desde dónde queremos tomar esas decisiones? ¿Desde dónde queremos meter esos inputs? Desde un sistema nervioso regulado, ¿no? Y bueno, desde ahí vamos a entrar y creo que podemos entrar en el curso, bueno, más bien en el curso seguro le vamos a entrar muy duro a cuáles son esas variables, qué es una buena empresa, ¿no? ¿Cuáles son las variables financieras que quiero priorizar? ¿Cómo calculo un estado de flujo efectivo? ¿Cómo calculo una evaluación? ¿Cómo salgo a hacer un pitch para evaluar mi empresa, para posicionarla allá afuera? Porque también cuando salgas a pedir dinero, puede salir ese niño de 5 años de nuevo, ¿no? Recibir un no, soy suficiente, no soy suficiente, ¿no? Entonces implica otro proceso emocional. Para mí los números son procesos emocionales, ¿no? Entonces en el momento en el que trabajo
la parte emocional, la introspección, entonces me puedo relacionar desde otro lugar con el número. Y el número ya no es esta cosa tenebrosa. Ahora, es bien interesante la relación con los números. Yo te diría que no sabes la cantidad de gente del mundo de wellness, de bienestar, que me ha dicho, Pablo, es que llevo años trabajando para pagar la renta, para pagar la nómina. Y ya estoy quemada, ya estoy quemado. Ojalá, y varios de ellos siguen quemando flujo, ¿no? Varios me dicen, ojalá hubiera hecho un Excel al principio. Y sí, hay que hacer un Excel, pero de nuevo requiere esta introspección y esta honestidad. Hay hace poco vi un estudio de yoga que paga 200,000 pesos de renta al mes, ¿no? Súmale maestros, súmale la inversión inicial, suma un estudio donde caben 15 personas. O sea, me recuerda a mis años en la Matrix financiera donde me llevaban proyectos de infraestructura, teníamos un fondo ahí de infraestructura y me llevaban carreteras, ¿no? Autopistas. Y, y claro, en la autopista tú tienes dos variables, tienes el P por Q y la tarifa está regulada. Entonces al final te tienes que enfocar en atinarle al Q, a cuántos vehículos van a pasar por esa vía. Cuando es un brownfield, una carretera ya construida, es más sencillo en el sentido de que la variable más importante es tasa de crecimiento. ¿A qué tasa va a crecer esa autopista? Y pues depende en función de la zona, cómo se esté desarrollando y más. Pero si es un greenfield, ¿no? Entonces una autopista nueva, básicamente contratábamos a los trafiqueros, ¿no? Que en el buen sentido, son trafiqueros de vehículos y ponían un estimado y siempre se equivoca el trafiquero, ¿no? Pero te da una base. Ahora, de repente llegaban autopistas, proyectos que nos tiraban en 5 años, van a estar pasando 60,000 vehículos por una autopista de 4 carriles. Es físicamente imposible, ¿no? Entonces, y al igual que cuando metes esos números que les platicaba a un estudio de yoga donde caben 15 personas y probablemente necesitas 30 personas para tener un retorno saludable sobre esa inversión inicial, no pasa la prueba de la risa, ¿no? Entonces, esto requiere mucha honestidad. Si yo tengo un proyecto de wellness, un proyecto de bienestar, la variable que no puede estar en juego es mi bienestar. Para mí hay muchas variables con las que podemos jugar, pero es algo donde soy muy confrontativo en la gente con la que trabajo, ¿no? Si tu bienestar, si tu paz mental está en juego, entonces ¿desde dónde vamos a construir esto? No, vámonos al drawing board, vamos de regreso y a conectar con lo que realmente es esencial, es importante. Yo le contaba a Carmelina, una que va a estar también en Wellness Talks, ella también se dedica a hacer temas financieros para spas y centros holísticos. Y también le dije, o sea, yo en mi inversión que estoy metiendo en The Wellness Business Lab, también es una inversión que va acorde al estilo de vida que quiero seguir manteniendo y que me gusta mucho y que no lo quiero quemar para construir algo demasiado grande, demasiado rápido. O sea, yo creo que el The Wellness Business Lab va a crecer mucho, pero lo estoy empezando de una manera en la que yo quiero tener ese lifestyle y quiero probar que también funciona para que me reditúe económicamente. Escuchándote me estoy validando ese approach porque pues también a mí me empiezan a jugar los números, güey, si metes a más personas o si haces más publicidad o si mejor haces más cosas presenciales o si no. Y entonces empiezo a notar como eso, pues por un lado me emociona porque me digo, no, pues va a estar increíble, voy a ser muy exitoso y voy a tener muchos aplausos y voy a tener muchos millones. Y al mismo tiempo es como, güey, pero pues mi vida ya está bien. Desde ese lugar puedo crear sin arriesgarla. Entonces, yo sé que emprender desde ese lugar es un privilegio, como emprender de cualquier otro lugar sigue siendo un privilegio en distintos niveles. Pero creo que está muy padre esto que dices, porque la gente también dice, no, es que los números no los tengo resueltos. Y como tú bien dices, los números son procesos emocionales. Entonces, hoy que está empezando esto, mañana que va a continuar y pasado mañana que va a crecer muchísimo, seguirá siendo ese proceso. Y entonces creo que eso también nos abre
las manos para invitar estas discusiones numéricas y para alfabetizarnos en cosas que no sabemos, pero que necesitamos aprender para tomar mejores decisiones. Lo que me tranquiliza, y perdón que me alargué, es que nos estás diciendo es la prueba de la risa, o sea, tampoco son números demasiado elaborados. O sea, a final de cuentas son números, son pequeñas, son pocas variables que bien mapeadas nos dan los números. No tenemos que hacer modelos multidinámicos, este, que por el momento no es para nuestro tipo de proyecto, ¿no? Así es, Vic. Y mencionas algo importante, ¿no? Con respecto al ritmo. ¿A qué ritmo quiero ir? Y ahí viene esta parte de quién entiende mi ritmo. Entonces, sé que, así, que cuando me estoy saliendo de los 200 kilómetros por hora, los que están dando el 98% de la población, esto requiere probablemente repensar con quién quiero hacer esto, con quién quiero emprender. ¿Quién es el socio adecuado para este proyecto? ¿Cuál es el tipo de financiamiento adecuado para este proyecto? Y no hay una respuesta correcta o incorrecta, es simplemente de nuevo regresar, ir hacia adentro, conectar con lo que es importante para mí y desde ahí construir. Y desde ahí conectar con las personas que van a hacer esto posible. Ujú. También hay una cosa que yo he visto mucho, yo cuando asesoro empresas que están buscando capital, les digo, tenemos que cambiar la forma en la que pedimos el capital. O sea, porque normalmente es mandas el pitch, el PowerPoint, y ellos nada más quieren ir a las últimas dos diapositivas donde están los números, los porcentajes, ya sabes, ¿no? Y muchos de los proyectos de bienestar tienes que conectar no nada más con el retorno económico prometido, sino con lo que con el alma del proyecto. Y entonces la decisión del inversionista no es nada más el ROI que le estás proyectando, es ver tu alma, tu espíritu, ver si le interesa la causa, el tema ambiental, el tema de la experiencia de transformación, o sea, dependiendo del giro en el que estés. ¿Cómo tú, Pablo, también mostrarías que los números de un proyecto de bienestar se pueden proyectar, pero también se tienen que mostrar otras áreas que estos proyectos van a generar, que eso es precisamente lo que es el bienestar integral, y que debe de ser pensado también como en el momento de buscar capital, en el momento de buscar socios o inversionistas, eh, y no como un extra, ¿no? No como un extra de, híjole, y además es buena onda y cree en la causa de esta que estamos manejando nosotros, ¿no? Sí, bueno, yo creo que por eso es tan valioso y por eso también estoy aquí, porque me encanta gente como tú que abre estos espacios, estos paradigmas, estas nuevas discusiones, estas nuevas maneras de hacer y de ver, porque para mí el modelo viejo es obsoleto, está agotado ese sistema, donde los empresarios, estoy generalizando, pero buscan maximizar el bottom line. Y después tienen una fundación donde regresan algo, ¿no? Entonces, para mí está roto ese modelo de vivir en dualidad. Por un lado, maximizo el bottom line y luego le pongo una fundación a mi hija para limpiar la conciencia de la familia. ¿Por qué la empresa no puede ser la fundación? ¿Por qué la fundación no puede ser la empresa? Y cada vez veo más estos proyectos, emprendedores con unas ganas de hacer las cosas diferente, de romper los paradigmas desde un lugar tomando responsabilidad, ¿no? Y haciendo bien las cosas y estar dispuesto a ir a otro ritmo. Esto para mí es muy importante, es una de las principales variables. Estoy dispuesto a ir a otro ritmo porque mi definición de éxito ya no es la misma. Y eso implica que me puedo tomar. Y podemos voltear allá afuera, y lo hemos platicado tú y yo, están los Patagonias de este mundo, ¿no? Que por ahí un loco, Iván Chouinard, decidió donar el 100% de sus acciones a la tierra, ¿no? A fundaciones que se encargan de regenerar este planeta donde vivimos. Y cada vez hay más apertura. Y yo te diría, tú que eres economista, ¿hace sentido seguir midiendo el progreso económico de un país con una fórmula que se inventó hace 80, 90 años? O sea, ¿qué refleja el PIB? ¿Realmente refleja el progreso? Hay países, un país, un reino budista que yo adoro, que es Bután, que se atrevió a redefinir cómo iban a medir el progreso, ¿no? Ellos dijeron, nosotros vamos a tener nuestra felicidad nacional bruta. Y tienen 9 pilares.
Y ellos miden educación, miden salud, conservación del medio ambiente, relaciones comunitarias, entre otros. Para mí es una forma mucho más coherente, mucho más honesta de medir lo que estamos construyendo. Porque claro, viene esta etapa de medición, ¿no? ¿Cómo mido el impacto? ¿Cómo mido lo que estoy logrando? Y ahí es donde yo creo que todos somos corresponsables de alguna manera de poner sobre la mesa, ¿no? O sea, gente como tú, como Nirdos, como Luis Felipe, abriendo paradigmas desde su trinchera de cómo redefinir los modelos de salud, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me considero un peón al servicio Sí. eh, de estos sistemas, de estas regeneraciones, de estas nuevas maneras de hacer las cosas, de estos locos que emprenden con una visión distinta. Exacto, y yo creo que últimamente también yo por eso me lancé a hacer el Wellness Business Lab desde la perspectiva de la comunidad, porque estamos reinventando formas. O sea, el héroe, esto lo pusimos el héroe no es el que le gana al sistema, es el que lo transforma. Y muchas veces nos dan cursos para ganar al sistema, para ganar el juego, ¿sabes? El juego que ya está puesto. Pero nosotros queremos jugar con otras reglas. No las podemos inventar de la noche a la mañana porque estaríamos fuera del sistema y nadie nos compraría ni nada. Aunque hay muchas instituciones como Off the Grid. Pero ¿cómo vamos jugando las reglas, pero poco a poco transformándolas hacia el futuro para que las métricas que nosotros estamos buscando también evolucionen con la persona, con la sociedad, con el planeta? Porque como tú bien dices, y yo creo que esto es un consenso que hay en cualquier lugar, desde cualquier perspectiva, te diría, no es sostenible como lo estamos haciendo, no es sostenible este mundo capitalista en todos los sentidos de producción, de crecimiento, de industrialización, de tecnología, de velocidad. Eso ya nos está enfermando el suelo, está enfermando a las personas, etcétera. Entonces, tampoco vamos a llegar a ese nuevo paradigma después de un curso, porque son cosas que llevan construyéndose siglos, desde la revolución industrial y desde antes. Entonces, pues somos eso, como dices, un peón en esta transformación, en el que hoy juego con algunas reglas y me empiezo a inventar unas nuevas. Sí, Y eso es algo que solamente se puede sostener en comunidad, porque hay mucho miedo, hay casi un cierto suicidio de algunas identidades, hay cierto suicidio de reputación, hay cierto suicidio de decir, pues no sé si me voy a quedar sin lana, porque literalmente muchos de estos proyectos, la gente, y está bien, hay un peligro de muerte, de pues, si no jala, no jala, porque tenemos que arriesgar eso, y solamente en comunidad nos podemos sostener, nos podemos cuidar, y nos podemos creer que tu historia, la mía y la de él están generando una nueva versión del capitalismo, por así decirlo. sí. Me encanta esto que abres y me gustaría complementar porque efectivamente los sistemas, desde una perspectiva evolutiva, están diseñados para ser más fuertes que el individuo. Entonces, pensar en ganarle al sistema es completamente irracional, no sucede. Entonces, tengo que estar dispuesto a jugar bajo otras reglas, a bajarme del tablero, ¿no? A entrar a diseñar, codiseñar un nuevo sistema. Y me encanta cómo lo traes, este componente de comunidad, ¿no? Requiere de sentirme sostenido y yo estar ahí también para sostener al otro. Me encanta. Pues me encantaría hacerte una pregunta y después abrir el espacio para preguntas de las personas que están acompañándonos. Y mi pregunta sería un poquito enfocado hacia The Wellness Business Lab. Vas a ser profesor invitado, vas a dar una clase y vas a dar un taller. Me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es lo que tienes pensado compartir en ese espacio. Y después también si tienes alguna recomendación para mí desde tu perspectiva de cómo seguir construyendo The Wellness Business Lab. Mm, claro. Bueno, vamos a ver toda la parte técnica, táctica de cómo evaluar una empresa, cómo evaluar un negocio, cómo hacer un presupuesto sano. Si aquí hiciéramos una encuesta de cuál es la variable, es más, podemos hacerla ahora. Si pueden poner en el chat, ¿cuál es la variable financiera que consideran más importante en una empresa? O la que más se escuchan por ahí. Ok, Lucía, Lifetime Value, René Capital, Víctor Utilidad. 。
Nada más tres, sin pena, venga. Utilidad, evita, gross profit, presupuesto, costos, costos. No, nadie más. Bueno, la variable financiera más importante para un negocio es el flujo libre de efectivo. Y esta es la trampa del emprendimiento. La mayoría de los emprendedores se enfocan en ventas y en crecimiento, ¿no? Y a ver, y muchas de las que pusieron aquí son importantes, ¿no? Y Lifetime Value tiene algo también relacionado al flujo, eh, pero sí, esa es como la primera visión. La siguiente es, ok, el Evita, porque el Evita ya incorpora gastos y costos, ¿no? Después Vic mencionaba utilidad neta, que también es importante porque trae impuestos, trae intereses. Pero el flujo de efectivo es la variable financiera más menospreciada, en mi punto de vista, y termina siendo la más relevante. ¿Por qué? Porque sin flujo no hay vida. Sin flujo no hay vida para una empresa ni de corto, ni mediano, ni de largo plazo. Y el flujo tiene, toca tantas variables, ¿no? Ahí está metido el CAPEX, por ejemplo, cuánto estoy invirtiendo y cuánto invierto depende de a qué velocidad quiero ir. Entonces, el flujo está completamente ligado, de nuevo, a lo que hemos platicado, a mi sistema de supervivencia, de supervivencia. Si no hay flujo, entro en modo alerta, no puedo tomar decisiones racionales, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a entrar a profundidad, a ver por qué es tan relevante. Para la evaluación de una empresa, la definición de cómo evalúa una empresa, hay muchas metodologías, pero la madre de todos los pollitos es el valor presente de los flujos futuros. Entonces, para eso necesito tener claridad de cuánto genera la empresa y qué potencial tiene de generación de flujo hacia adelante. Y vamos a ver cómo se calcula, vamos a ver cuáles son las variables importantes que están en juego. Y bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver cómo se presenta un deck, ¿no? Lo que me has platicado, Vic, varios emprendedores se atoran en la parte de cómo financio el crecimiento de mi empresa. Entonces, si quiero salir a levantar capital, cómo me posiciono, cómo armo un deck, cómo armo una evaluación. Vamos a ver las características de qué es un buen negocio, ¿no? ¿Vale la pena que le siga metiendo tiempo, energía, capital a este negocio? O mejor, o mejor me muevo y pongo mi energía en otro espacio. Y luego vamos a explorar esto que hemos platicado de cómo cualquier proceso financiero o de negocios toca componentes emocionales, pasa por nuestro sistema nervioso. Para mí, yo no concibo uno sin el otro. Entonces, si queremos hablar de números, vamos a hablar de sistema nervioso y de cuerpo emocional. Y vamos a entender también de dónde viene mi postergar en no entrarle a los números como quisiera. No es porque no estudié finanzas, no es porque aquí no hicieron un MBA, es porque derivado de experiencias previas, hay situaciones que me están activando el freno de mano de mi sistema nervioso. Y hay algo que sienten terror, entonces vamos a entrarle también a profundidad. Y me gustaría también abrir la conversación a lo largo de tu curso a cuáles son las preguntas más recurrentes que tengan los estudiantes, ¿no? O sea, también construir mucho escuchando desde un lugar bottoms up, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan estos emprendedores que van a estar en el curso para sentirse mucho más sólidos desde un lugar financiero? Entonces, me gustaría también abrir esa conversación, si está bien contigo. Por supuesto, hermano. Te agradezco mucho y tenemos planeado hacer eso para que nos llegue el feedback de todos los que van a estar con sus necesidades, preguntas, problemas y que de ahí se desarrollen los currículums académicos del curso. Gracias por Bien. eso. No te respondí la segunda. ¿Quieres que responda o abrimos Sí, a... responde la segunda y abrimos el espacio para comentarios y preguntas de la familia de aquí. Bien, ¿qué consejos te podría dar, hermano? Y seguramente ya lo tienes pensado, integrado, pero bueno, por poner algo ahí sobre la mesa.
Mi invitación es abrir y construir un espacio sagrado, un espacio seguro desde los acuerdos, donde todos los participantes puedan, ¿no? Y podamos, ¿no? Todos los que participamos, compartirnos desde la vulnerabilidad, desde la autenticidad. A mí lo que me llama de estar aquí hoy, de ir a tu curso, es esa conexión humana, ¿no? Entonces, realmente abrir ese espacio donde todos podamos llegar como somos y compartirnos como somos. Y la parte de la comunidad, que a ti se te da muy bien, para mí el reto de los programas online es sostener el espacio para que la comunidad pueda formarse allá adentro, ¿no? Y pueda sostenerse a sí misma. Y bueno, si algo has hecho tú es formar comunidades, entonces que lo tienes muy claro, pero justo generar estas condiciones, una de las características del trauma, ¿no? Es eventos fuertes e inesperados, y el tercer componente suele ser que lo viví en soledad, lo procesé en soledad. Entonces, el tener como emprendedores un espacio donde puedo ser sostenido en estos momentos difíciles, fuertes, inesperados, vale mucho, cuenta mucho, es tan enriquecedor, ¿no? Y, y bueno, eso, que no comprometas tu bienestar en el camino, que ya lo tienes muy claro. Sí, eso. Gracias. Sí, sí, sí percibo que mi sistema nervioso está muy sensible al outcome, a la expectativa que yo tengo de la cantidad de gente que quiero que esté en Wellness Business Lab. Entonces también eso es algo que sé que tengo que trabajar independientemente del resultado. Tengo la fortuna de que nunca soy demasiado más ambicioso, pero también eh, siempre estoy preocupado hasta el último momento de ese tema, ¿no? De los números. Entonces, pues voy a tratar de ser siempre transparente respecto de esto, porque también es algo que todos navegamos y que siento que lo que importa es cómo lo pasas, de si lo logras con los números que querías o no. También sabiendo que cuando no lo logras los números es un feedback del mercado y es una forma de seguir aprendiendo y de seguir ajustando. Entonces con humildad se puede resignificar. Pero gracias por tu feedback y voy a tratar de también compartir mis números respecto del taller para que pues, sean abiertos y podamos analizarlos y pues aprender de ahí, porque al final de cuentas también somos siempre muy celosos de nuestros números y tenemos miedo de que la gente los vea, pero siento que es un acto muy generoso y pedagógico el poder compartirlos para que pues se aprenda con un caso específico ahí y no con teorías, ¿no? O de intuir qué es lo que está pasando con otros proyectos. Entonces también tengo el interés de compartir los números de este proyecto. Qué bien. Mm. Será inspirador para todo el grupo el poder abrir desde ahí la conversación de los números. Pues me encanta lo has pensado y y que lo pongas, que lo ofrendes aquí en este espacio. Gracias, gracias hermano. ¿Quién le gustaría compartir alguna pregunta, algún comentario? El espacio está abierto y se vale de todo. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Y quien quiera puede levantar la mano o prender su micrófono. Vic, Hola René, adelante. oye, ahorita es que quisiera retomar eso que dijiste ahorita me llamó la atención de esa generosidad de compartir números, porque sí es un tema en donde todo es un embudo grave que yo veo, sobre todo cuando platicas con colegas o quieres hacer benchmarks de proyectos, nadie te quiere compartir números o te los dicen casi en secreto. Entonces, gracias por eso que dijiste previamente y me encanta esa idea y no nada más por chismoso, no por realmente descubrir y tener comparables reales de cómo medirte. Y Pablo, qué gusto reencontrarte por aquí. Igual, mi querido René, muchos años sin vernos, me dio mucho Ya gusto. sé. ¿Eh? Fíjate René Abrazo. que yo lo de compartir los números lo he estado leyendo con algunos proyectos en Estados Unidos que te comparten todo.
y me ha encantado ver cómo, sí, sí, sí es como romper un tabú, sí es un tema de chisme, pero me encanta cómo esa transparencia no nada más es para los de afuera, para tus clientes, sino también para tu equipo, ¿no? O sea, el mostrar que esto es de todos, es para todos, pueden haber jerarquías, pueden haber distintos niveles de ingreso, pero que se diga, como que quita mucha carga mental y mucho peso de esos chismecitos y esas especulaciones y esas envidias y esas proyecciones que todos tenemos respecto a los números propios y ajenos. No sé cómo va a estar, obviamente es un lugar donde me pone vulnerable, pero tú ya sabes que pues siempre voy hacia esa vulnerabilidad de pues va a ver qué pasa. Y pues ya veremos, porque México definitivamente es una sociedad mucho más cerrada. También te dicen por temas de seguridad y cosas así. Pero siento que en negocios de bienestar la transparencia va a ser fundamental. Porque pues no puedes hablar de cuidar lo que sea que estés cuidando si no puedes mostrar tus números. Y ahí es donde pues es muy claro si está siendo congruente o no. Entonces, pues esto es un proyecto pequeño, pero imagínate en un futuro donde las empresas no nada más las que cotizan en bolsa, sino todos los proyectos de emprendedurismo tienen un grado de transparencia que pues hace todo como más, pues no sé, ya veremos, pero podría ser todo más amigable, accesible y pues ligero también. Lucía, Eh, Tiene que ver con con el día, la metodología que van a tener en el Wellness Lab con Pablo, porque la parte financiera es la parte, es mi talón de Aquiles un poco. Sí, definitivamente lo he estado estudiando. Yo tuve un negocio, bueno, yo estudié ciencias políticas, entonces de Exceles yo ya sé leer los números, yo ya sé de las métricas, gracias a que estuve 11 años trabajando en un negocio mío, pero en mi carrera no me enseñaron nada de números. Entonces, pero fueron 11 años que tengo una empresa que está a punto de quedarse sin lana, ¿no? Y yo ya no puedo hacer nada por ella. O sea, hubo un tema con mi socia, nos separamos, fue horrible y ella es la ingeniera industrial, pero justamente creo que, digo, ya me estoy aquí abriendo de más, pero ella es la ingeniera industrial, ella es la de los números, pero a veces siento que las personas de números tienen, como que no tienen intuición. Muchos de ellos se van mucho al análisis de la data, pero a veces no intuyen el camino adecuado, se pierden demasiado en los análisis, ¿no? Entonces, bueno, ese es un aprendizaje que yo por no, o sea, que yo confiaba en una segunda persona y no en mí y en mi intuición del camino. Entonces, bueno, quería saber si en el tema en la metodología, me interesó mucho la parte de ver hacia adentro, de ver qué pasó en tu pasado, cómo fue tu papá, a lo mejor tu mamá con las finanzas, cómo esas cosas contribuyen positiva o negativamente en tu vida. Creo que ahí hay un mundo en donde yo digo, ahí estoy yo. Entonces, en cuestión de la metodología, sí me gusta que dices que quieres construir desde escuchando, que va a haber esa conexión humana, pero ¿qué tanto tiempo vamos a tener? O sea, ¿qué puedo esperar de ese momento? Porque sí es un tema que yo quiero abordar, o sea, más a fondo. Mm. mira, déjame nada más yo decir algo rápido. El temario está muy cargado con muchas cosas. Entonces Sí. tiene el objetivo de que en las clases, sea como mucho contenido que tú después puedes revisitar a través de los videos, las diapositivas, las lecturas adicionales, etcétera. Y luego está la sección de taller, donde hay una tarea previa al taller para que haya mucha introspección y te puedes ir como muy profundo hasta donde tú quieras, o nada más hacerlo durante la hora y media que durará el taller y pues sacar el provecho de eso. Entonces yo creo que hay gente que va a tomar, para los temas como tal vez sus talones de Aquiles o lo que vea que hay mucho trabajo, pues se lo va a aventar mucho más a profundidad, mucho como solo y ya después se va a poder compartir en la comunidad. Y a lo mejor tu tema no es tanto, te interesa tanto el tema de la inteligencia artificial, entonces a lo mejor el taller de inteligencia artificial, pues no harás todas las tareas, pero sí tomarás el taller y lo harás en ese momento, ¿no? Entonces eso en general, cómo está más o menos diseñado el esquema del currículum. Obviamente todos esos temas se pueden después profundizar con asesorías privadas,
o con lo que nosotros le llamamos el curso avanzado. El curso avanzado ya tiene unas sesiones individuales para rebotar temas un poco más en particular y además tiene la preparación de un pitch hacia los demás profesores invitados donde vas a recibir retroalimentación adicional. Si quieres nada más de un tema, lo puedes recibir de un tema o en general de todo el proyecto. Entonces, ese es el diseño y el chiste es que en función a lo que vayas descubriendo, pues puedas tú dar continuidad a lo que necesites. No sé si Pablo quiera Yo solo complementar. agregar, gracias Lucía, primero por exponerte, ¿no? Y compartirnos por dónde estás atravesando. Y también, qué interesante como escuchar cómo ha sido para ti esta relación con los números, con una socia que aparentemente tiene un perfil, ¿no? Mucho más numérico, financiero, pero cómo ante ciertos escenarios de estrés, ¿no? De adversidad, eh, we go back to basics, ¿no? Y entonces ahí es donde, para mí, un modelo financiero de más de un tab, mm, me lo cuestiono. O sea, si no lo puedes poner en un tab, y entiendo que para procesos de capital raising y demás y fondos institucionales, sí, construimos modelos de 15 tabs. Pero si no puedes tomar la decisión financiera en una tab de Excel, hay algo que se está saliendo de control. Nuestros modelos financieros eran barrocos. O sea, no tienes la cantidad de números. O sea, demasiado. Entonces no había visibilidad. O sea, ¿Sí? bueno, Y eso puedes fue compartirle aquí a todos si te hace sentido cuando hablamos de que la variable más relevante a profundizar es el flujo de efectivo. 100%. Ah, bien, 100, bien, 100. sí, Sí, esta idea de la época de los WeWorks, en donde pateas la rentabilidad y vas buscando a ver, o sea, creas una comunidad y la gente va, o sea, va a querer invertir por la comunidad, se oye increíble, pero sin duda el flujo de libre de efectivo sí. es clave. Sí. Si les puedo dejar por aquí una semilla también, eh, es dejemos de pensar en cuál va a ser la siguiente startup, el siguiente unicornio, y enfoquémonos en construir empresas, empresas saludables, rentables, que si no están generando flujo en este momento, pero tienes un plan para llegar a ello, para que se dé, está bien. Por aquí anda, veo a Álvaro Cepeda, que ha vivido en el mundo de las startups y levantar capital, y no me dejarás mentir, Alvin. Lo, es otra de estas trampas que nos venden como emprendedores, ¿no? Quiero construir un startup. Enfócate en construir una empresa, ¿no? Enfócate en construir una empresa que genere o que eventualmente tengas claro cómo va a generar flujo. Y me encantará escuchar poco más de lo que, igual en estos meses, de lo que estás buscando y ojalá que podamos profundizar en las sesiones del curso, ¿va? Buenísimo, muchas gracias. De nada. Gracias, Lucía. ¿Qué onda, ¿Alguien más? Pablo? Ahí está Alvin. Venga. Pues ya aprovecho el call out que me haces, pero sin darle seguimiento a lo que tú decías de lo que yo he vivido, ahorita estoy batallando con algo nuevo, ¿no? O sea, por un lado estoy en una posición de liderazgo. Una de las razones por las que me dieron esta posición de liderazgo era para pues, traer la manera que tengo de hacer las cosas, pero luego hay una diferencia enorme entre el dicho y el hecho, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, cuando estoy frente al board o al comité, la verdad es que lo único que importa son los resultados, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de crear una empresa que tenga un liderazgo basado en la empatía, el propósito, visión a largo plazo, o sea, lo que hemos venido aquí platicando, ¿no? Que pueda ser vulnerable, que esto se comparta, que haya congruencia, que los proyectos de ESG sean prioritarios. Y todo eso es sumamente importante para mí. Creo que he logrado que el equipo también lo perciba con la misma relevancia, a pesar de que a lo mejor en un inicio no lo compartían. Pero luego cuando estás en el board y tienes un mal Q, todo vuelve a lo de siempre, ¿no? Cuestionamientos, todas estas iniciativas o toda esta manera de hacer las cosas o
o poder explicar que también los ciclos son ciclos y que las cosas van a mejorar y que sabes por qué van a mejorar y mostrar el plan, se rompe esa línea, ¿no? Y solo la puedes sostener cuando estás arriba, cuando estás ganando. Porque hay muchos players, ¿no? No estás solo nunca, porque al menos que tú mismo pongas la lana y lleves la empresa y la lleves a éxito, ¿no? Que es, creo que el 1%, el 1%. Entonces, sabiendo que tú has estado ahí y también, Víctor, con tu experiencia, no he logrado y no sé bien cómo empatar mi realidad con la del board, ¿no? También hay un punto ahí generacional importante. Por lo general, siempre está compuesto por hombres, hombres arriba de 50 años, o sea, con maneras de pensar diferentes. Y no sé si va a haber un momento en donde vamos a poder ver más allá de los resultados cuando hay lana de por medio y cuando hay high stakes, ¿no? Si me permites, yo, nada más para decir brevemente, este es el espacio de Pablo, pero, o sea, ese es el dilema existencial que estamos viviendo en estas generaciones. Y ver si vamos a poder transformar esa necesidad de números. u- Como que todo está bonito hasta que me afecta el número. Y si siempre vamos a seguir pensando así, pues las empresas no van a poder reinventar el mundo. Entonces, sí siento que toma tiempo. La próxima semana tendremos plática con Paola González, que de Aires de Campo, que también nos va a hablar de cómo ella presenta un board a una empresa también enorme, así Ajá. tal cual como tú lo describes. Y justo nos empezamos a agarrar de ciertos cambios sutiles que estamos viendo en las personas, en los patrones, en las necesidades, en las formas de tomar decisiones, en las formas de ver los números. Y siento que a veces sí sonamos muy románticos cuando decimos, no, es que nosotros no nada más queremos rentabilidad económica, pero creo que tenemos que seguir insistiendo en ser románticos, porque si perdemos eso, pues nos vamos a volver los mismos viejitos de 50 años exigiéndole lo mismo a los demás. Y entonces sostener la contradicción en nuestro cuerpo y la ambigüedad de nuestro cuerpo, sabiendo que los números son hiper importantes, pero haré todo lo posible para que no sean lo único importante, creo que es el cambio de la posible de las generaciones que estamos nosotros acuerpando y que estamos sintiendo toda la dificultad y el peso de que no está nada fácil. Eh, Sería mi postura. Bien Sí. dicho, cambiarlo, ¿no? Complementando sobre eso, digo, retomando un poquito la parte del sistema, ¿no? El sistema, como decíamos, está hecho para imponerse sobre el individuo desde una perspectiva meramente evolutiva. Entonces, hay veces que tenemos que replantearnos si queremos seguir jugando en ese sistema, en ese tablero, o queremos dar un paso a un lado. Y no es una decisión sencilla. Ahora, antes de eso, también está en mí la posibilidad, ¿no? Y sobre todo en posiciones de liderazgo como la que tú tienes, de explorar cómo puedo desde mi campo de acción mover las palancas que para mí son importantes y desde dónde quiero construirlo, ¿no? Porque y retomamos back to basics, sistema nervioso. Si estoy desde el necesito un socio, necesito este inversionista, estoy en la parte más primitiva de mi cerebro, en el tallo cerebral, ¿no? Es imposible tomar una decisión sabia, con claridad, porque no tengo acceso a mi corteza prefrontal en ese momento. Mientras que entonces si me urge un socio, si me urge capital, probablemente voy a pintar a alguien o algo de lo que no es, ¿no? Lo mismo con las parejas. ¿Verdad? Entonces, en el momento en el que yo voy hacia adentro, y puedo ver con claridad qué es lo que quiero construir, quién soy yo y qué es lo que quiero priorizar y honrar. Entonces, desde ese lugar salgo a buscar socios, inversionistas, armo mi equipo, ¿no? Y bueno, esa sería como la invitación a desde este espacio a buscar, ¿no? Porque además tú has transitado, Alvin, por lugares, o sea, por este mundo de las startups a un nivel de ejecución que requiere, que requiere poner en juego otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero poner en juego? ¿Qué variable quiero priorizar en este momento de mi vida? Y ser muy honesto contigo, conmigo, de que voy a honrar esa variable y de que
esa variable no está en juego, ¿no? Puede ser tu bienestar, tu sueño, o sea, ¿cuáles son esas variables que quieres poner hasta arriba? ¿Te hace sentido? ¿Te resuena? Y claro, mucho sí. Aquí, mi situación particular, ya volviendo a lo más personal, es que hay una disyuntiva, ¿no? Entre la pasión que siento por el proyecto, ¿no? Y, y cómo ese proyecto es congruente conmigo como persona y como líder y el equipo también, versus el reporteo, ¿no? Entonces digo, oye, a ver, si le reportas a gente que no comparte todo como tú, pero al final da resultados y everybody makes money y tú logras lo que querías, ¿no? Hacer un proyecto con tu línea y siendo congruente a tus valores, pues is it good enough? ¿O tenías que haberlos mandado a volar y hacerlo tú solo o con otras personas para poder realmente estar circular o íntegro, ¿no? Donde arriba y abajo no hay una fractura. ¿Cómo, cómo Pero, se- cómo sería compartirle a este board, a estos socios, lo que para ti es importante y la manera en la que tú quieres operar el negocio? más que eso es eh, el cambio que hay cuando los resultados están versus cuando no están, ¿no? O Sí, sea, incluir si están esta los conversación. resultados, Pero ¿cuál es tu visión? ¿Con qué visión estás construyendo tú el negocio? pues una visión a largo plazo que Ok. sé que eventualmente va a corregir y va a dar los resultados a Ujú. largo plazo, pero pues se necesita tiempo, entender esos ciclos y tener un plan claro Ujú. para, para lograr lo que quieres, ¿no? Sí. ¿Y les has hecho notar esto al board? Sí, claro, pero ahí es Ajá. donde creo que pues esa diferencia entre el operador y el inversionista y la diferencia generacional y la diferencia de personalidades hace que eso pues nunca sea del todo empatable, ¿no? Ujú. Digo, por temas de tiempo, te sugiero que nos llevemos esta conversación, a que la sigamos, porque pero creo que esto que está transitando Álvaro es un ejemplo muy claro, ¿no? Para todos, y que pienso que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por ahí, es hasta qué punto, qué está en juego, ¿no? Si sigo sobre esa línea. ¿Y qué acciones quiero honrar y quiero tomar, ¿no? O sea, probablemente haga un plan de acción de lo que está en mi ámbito, no lo que está en el ámbito del board o de un tercero, lo que está en mi ámbito y desde ahí construyo. Y, s- y hay un momento donde lo que está en riesgo puede ser mayor y donde puedo decir, sabes que ya no juego en este tablero, ya no juego en esta plataforma, ya no juego en este sistema. Pero gracias, Alvin, por abrir esta conversación, por compartirte. Me encantará seguirla más adelante. A ustedes dos. Gracias. Gracias, bro. Bueno, vamos si alguien más tiene algún comentario o pregunta y cerramos con esa. Alguien tenía la mano levantada, pero ya no sé quién. Aquí Alexa preguntó esto rápido, Pablo, si lo quieres contestar. Dice, ¿qué plataformas o medios o instituciones sugieres que podamos estudiar para empezar a emprender con temas de finanzas, costos, valor agregado, marketing? O sea, como qué otras referencias le darías. Sí, mira, yo creo que hoy ya todo está en YouTube, ¿no? Y en ChatGPT y demás. Entonces, está un poco general la pregunta. eh, pero bueno, si la parte técnica, táctica, creo que de manera autodidacta es relativamente lograble. Y libros, a mí, bueno, yo me hice en la escuela de Value Investing de los Buffetts y los Mongers, y bueno, es más tema de inversiones, pero si te interesa eso, todas las cartas anuales de Buffett y demás, libros de inversiones y, pero sí, me serviría como entender un poquito, si quieres nos puedes mandar la pregunta de exactamente qué es lo que estás buscando y a través de Vic te mando por ahí recursos y opciones. Hacemos eso. Gracias, Pablo. Ahora sí, Carola, gusto verte. Adelante. Ay, hola Vic, ¿cómo estás?
Pues a mí como que fue casualidad que vi hace como 3 horas el mensaje en Instagram y me inscribí, o sea que no estoy muy empapada de todo y tuve que entrar tarde porque no lo tenía planeado para hoy. Ya veré la grabación para entender un poco más. Lo que entiendo es como un curso que va a haber con un currículum, etcétera, ¿no? Suena muy interesante. A mí lo único, tengo como dos preguntas, o sea, digo, no sé si para esta generación logre entrar o no, ojalá que sí, pero bueno, si no, yo sí estoy, o sea, en ceros, o sea, a mí sí me da hasta, o sea, sí, pues como vergüenza, porque a mí háblenme de psicología y de meditación y todo, pero de finanzas, o sea, honestamente pues sí, o sea, mi pregunta es como qué tan básicos podemos entrar, o sea, literal, en qué, en qué nivel de qué nivel tenemos que estar aquí, porque yo sí no entiendo muchísimas cosas de temas de finanzas y tal, o sea, literal en la universidad la única materia que reprobé fue finanzas, ¿no? Entonces, para mí ese es como un tema, pero sí tengo mucha motivación porque tengo un proyecto en la cabeza y aunque puedas delegar y, no sé, y tu socio se encargue de esa parte, me parece un poco negligente, o sea, que no entiendas tu negocio a nivel financiero, ¿no? O tu proyecto, sobre todo. Entonces, como, ¿en qué nivel tenemos que estar para entrar a este curso? Esa es una. La otra es si hay alguna, o sea, como no sé, yo vivo en Estados Unidos y no sé si como que se maneje diferente, como algunas cosas, como por ejemplo un proyecto que sea de una ONG, ¿no? Y como, o sea, si algunos ejemplos aplican o no, o va a ser Ujú. muy a las cosas que pasen o cómo se llevan los procesos en México, porque a veces me llega a pasar cuando entro a cursos que son ya, o sea, que los profesores son Sí, de son México dos y es buenas local la preguntas, información. Carola. Son dos buenas preguntas, te las contesto rápido. ¿Para qué etapa de desarrollo? Realmente estamos manejando tres etapas de desarrollo. O sea, la etapa uno es tengo algunas ideas, pero no les has dado forma. Etapa dos es ya tienes una idea y ya te empezaste a mover. Y etapa tres es ya tienes un proyecto armado y te faltan algunas cosas para consolidarlo. Entonces, la belleza de este curso en general es que es muy diverso en tanto perspectivas, perfiles, disciplinas, giros, edades. Por ejemplo, a lo mejor tú puedes ser muy buena en la parte de marketing y storytelling, mientras que alguien más es muy fuerte en inteligencia artificial y alguien es muy fuerte en redes sociales y alguien es muy fuerte en temas ambientales y alguien es muy fuerte en temas, etcétera. Entonces, va a haber muchísima polinización cruzada. En términos de finanzas, en lo que dices que tú no estás muy metida, yo diría que o sea, va a abarcar desde ese nivel, donde hay gente que llega con poca idea porque no nada más es trabajo en números, sino también es otro trabajo que ya describió Pablo. Entonces, en ese sentido, creo que sí aplicaría perfectamente. Y de Estados Unidos y México, ahí creo que no habría mucha diferencia porque estamos hablando de una como cultura general en el mundo occidental. Seguramente habrán ejemplos de México y empresarios de México, pero también habrá de otros países. Y los ejemplos y la teoría, pues viene de afuera, no necesariamente viene de casos de México, aunque sí veremos algunos. Te mando la Gracias, información para que lo cheques. súper, mil gracias. Qué gusto verte. Pues muy bien, feliz de cerrar esta Wellness Talk, querido hermano, querido León. Me voy con muchas notas. No me esperaba ciertas reflexiones que me hiciste tener y me emociona mucho porque justo de eso se trata esto. Entonces, bueno, te dejo a ti que cierres con lo que tú quieras decir y pues nos vemos pronto en The Wellness Business Lab. Para los que no saben, aquí ya les dejaron información para que lo puedan ver y tendremos una Wellness Talk la próxima semana por si te quieres registrar con Paola González. Ella es la directora de marketing de Aires de Campo, la empresa más grande de alimentos orgánicos de México, que ahora es parte del grupo Herdes. Y precisamente vamos a también profundizar en la identidad de la persona que está a cargo de estos grandes proyectos y que vive dicotomías y contradicciones todos los días, pero que es parte del cambio de paradigma que queremos ver para el mundo. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas a ese espacio también. Y habrá una masterclass del viaje del héroe en 2 semanas, que pues estoy muy feliz, ya la estoy preparando y pues será un privilegio compartirla con ustedes. Ahora sí, Pablo, gracias por esto y te quiero mucho, hermano. Puedes tú cerrar como tú quieras. Mm.
Pues primero, gracias a todos por tomarse una noche de miércoles aquí a reflexionar y filosofar con nosotros. Me encantó como el espacio, cómo se dio y lo que compartimos. Estoy muy ilusionado de lo que se viene en octubre y noviembre. Ojalá que nos veamos varios en este nuevo espacio. Y gracias, hermano, por esto. Y te quiero mucho y admiro. Sabes que eres inspiración en el camino. Y bueno, pues abrazo para todos, ¿eh? Muchísimas gracias y que pasen buena noche.